Bueno, vamos a hablar de empleo, de formación, vamos a hablar de accesibilidad al empleo, de empleabilidad, en fin, un montón de términos, pero la que más sabe de esto es la persona que está conmigo, que es María Jesús Delgado. Ella es técnico en prácticas de empresas de Verde y Blanca. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Me alegro. Nos gusta hablar de vez en cuando de los diferentes colectivos de la discapacidad de Almería por el trabajo intenso que realizáis y evidentemente Verde y Blanca, si hablamos de Verde y Blanca, lo que acabamos de decir es indiscutible. Totalmente, yo creo que están haciendo un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo, empezando por nuestra directora social y nuestro presidente, importantísimo, en dar un empujón al empleo. A la formación empezaron, después estaban Andalucía Orienta, hemos seguido con prácticas de empresa, que es el programa que yo llevo, y luego otro tipo de programas de empleo que todos nos coordinamos y vamos creciendo, y creo que es muy, muy importante. Porque lo que decimos muchas veces hasta la sociedad no es mentira, no es en vano, ¿no? El acceso está complicado al mercado laboral, pero es que si además tienes una discapacidad, el hándicap ya es tremendo. Mucho más, porque no estamos acostumbrados todavía, parece mentira, todavía a las empresas les cuesta contratar a personas con discapacidad. Hay menos gente con formación, dependiendo también del tipo de discapacidad. Claro. Trabajamos mucho con discapacidad intelectual y ese hándicap todavía es mayor. No es lo mismo una persona que tenga una formación universitaria, que incluso se lo rifan las empresas, que personas que no tengan formación. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en la discapacidad intelectual. Entonces, pero bueno, también es cuestión de buscar esos nichos de empleo, ¿no? Que digamos vengan a la medida de cada una de las personas. Claro, cada uno tiene unas capacidades, claro. Y esas capacidades hay que trabajarlas. Yo no puedo trabajar nunca de abogado porque yo no tengo estudios para ejercer de abogado, ¿no? Efectivamente. Pero puedo hacer otras cosas en esta vida. Que de verdad que cada uno tiene una capacidad, claro. Y esas capacidades hay que fomentarlas. ¿Qué pasa? Que no es fácil encontrarlas. Y lo bueno que tiene es, o sea, el esfuerzo que está haciendo en este caso la Asociación Verde y Blanca, que lleva muchos años trabajando en ello, empezó con el tema de la formación, formamos a personas que tienen discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, y luego nuestros equipos de orientación. Tenemos hace unos cuantos años que llevamos el programa de Andalucía Orienta, tenemos 3 unidades, ya no solo trabajamos con discapacidad, también trabajamos con riesgo de exclusión social y minoría étnica. Y luego las compañeras de apoyo, que están apoyando a esas personas que encuentran trabajo en adaptarse a los trabajos, ¿no? Y luego... Bueno, en 2022 Verde y Blanca llegó a pagar más de 62.000 euros en prácticas profesionales para desempleados, que se dice pronto. Se dice pronto. Cuento, el programa de experiencias profesionales para el empleo, EPES, que es como se llama, es un programa del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. ¿Y cuál es la afinidad de estas prácticas? Es darle experiencia a la gente en una ocupación que no tienen experiencia. Es muy fácil, es muy difícil que te contraten cuando tú no tienes experiencia en algo, incluso cuando tienes formación. Tienes formación pero no has trabajado nunca y te piden experiencia. ¿Qué hacen las prácticas profesionales? Te dan experiencia en esa ocupación. Ajá. Entonces, esa es su finalidad. Claro, romper con ese círculo vicioso, es decir, no puedo acceder al empleo porque no tengo formación, no tengo práctica, pero no tengo práctica porque no, en fin, es tremendo, ¿no? Claro, entonces al final se llaman experiencias profesionales, no son prácticas curriculares, son prácticas para profesionales, tú ya estás trabajando en eso. Un programa muy interesante, muy potente, con muy buenos resultados. Pero fíjate, de las 46 personas que accedieron a estas prácticas, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que la mitad han conseguido después quedarse, han conseguido un puesto de trabajo. Han conseguido un puesto de trabajo o quedarse en la misma empresa que han hecho las prácticas. Porque además al final, o sea, las empresas no tienen compromiso de contratación, o sea, esto es un poco, las empresas nos responden muy bien, o sea, es verdad que yo voy con la bandera de Verde y Blanca, la Asociación Verde y Blanca lleva muchos años trabajando en Almería y son más de 40 años, estamos reconocidos. Entonces, mi trabajo me facilita muchísimo ser de Verde y Blanca, ¿vale? Y después, que al final es un escaparate. Ellos van, trabajan, si trabajan bien te puedes quedar. Para la empresa es un chollo al final, porque estás trabajando de manera gratuita, te están enseñando de manera gratuita y luego te puedes quedar.
y te encuentras con un trabajador cualificado, porque ya tiene los conocimientos y sabe cómo funciona la empresa. Efectivamente, están trabajando como tú quieres que trabaje, claro. Porque al final tú te tienes... Una de las cosas que le digo siempre a las personas en práctica es, te tienes que adaptar allí donde vayas. O sea, yo este programa lo he hecho en otras entidades, pero me tengo que adaptar en cada entidad, porque claro. Cada entidad trabaja al final, tiene su toque, ¿no? Y esa es la importancia al final de las prácticas, también la adaptación a ese puesto de trabajo y en esa empresa o entidad en concreto. Y seguramente muchas de esas empresas al final reconocen que hasta el momento no habían hecho esto por desconocimiento. Efectivamente, y se sorprenden, ¿eh? Y luego hay empresas que sí que tienen... Fíjate, hay una cosa muy importante en las empresas que dependiendo del tutor que tiene en esa práctica, porque las prácticas, cada persona tiene que tener un tutor que tutorice esas prácticas. Y hay empresas que nos ha sorprendido de una manera tan grata la forma que tiene de apoyar a esa gente, que es impresionante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos hablado del 2022, pero esto continúa, ¿no? Sí, es un programa de 2 años, tienen un objetivo de 80 prácticas, y de esas 80 prácticas, 45 son de discapacidad, 20 de riesgo de exclusión social y 15 de minoría étnica. La verdad es que ya llevamos 68, bueno, entre terminada y empezada llevamos 68, 5 ya seleccionadas para... O sea, que nos quedan 5 o 6 prácticas hasta noviembre que terminemos el programa. Vamos muy bien. Bueno, bien, ¿no? Sí, contentos, muy contentos también. Como decíamos al principio, Verde y Blanca es verdad que trabaja mucho en pro del empleo y en pro de abrir puertas a los asociados, ¿no? Sí, mucho. O sea, de verdad que es un esfuerzo, o sea, que al final hemos entrado muchísima gente en estos pocos años haciendo empleo, y eso es una carga para la entidad también, o sea, que no es tan fácil, no es solo contratar, es espacio, formación, sí, también nosotros nos tenemos que formar y hacer equipos, o sea, no sé, yo de todas maneras es que, ya te digo que yo he trabajado en otros sitios, el equipo que tengo es que es fantástico, o sea, yo no podría hacer esas prácticas si yo no tuviera lo que tengo detrás, o sea, mis compañeros, porque, a ver, yo no solo trabajo para Verde y Blanca en el sentido, yo busco empresas, y las empresas que yo busco y los perfiles que yo busco, yo los publico en una plataforma de Servicio Andaluz de Empleo. ¿Qué pasa? Que yo lo que tengo que hacer es una especie de prospección, pero ya no solo de empresas, sino de qué tipo de perfiles se necesita, que son demandantes de empleo y que están en Andalucía Orienta. Entonces, si yo no tuviera los orientadores detrás, yo no podría hacer nada, porque son ellos los que al final hacen itinerario. Un trabajo de equipo, en definitiva, ¿no? Totalmente. Y luego al final, pues claro, luego además tenemos otros programas de inserción, puramente de inserción, que cuando han terminado prácticas, si nos han contratado en esa empresa, porque no tienen por qué, o sea, ya estás cogiendo, hay otros compañeros después que están apoyando también para la búsqueda de empleo. Entonces, a ver, es que al final somos 12 personas que estamos trabajando, que uno sí que el otro no seríamos nadie, vamos. Claro, y luego llueven las satisfacciones, ¿no? Cuando conoces casos concretos y personales de personas que se quedan en la empresa o que a raíz de esas prácticas han encontrado trabajo. Fíjate, y la vida les cambia de pronto. Totalmente. Fíjate, había un chico que hizo unas prácticas fantásticas, además dicho por la empresa, fantástica, en ese momento no se pudo quedar, y acaba de volver a entrar en el mismo sitio donde hizo las prácticas, y al final ha sido también por otro programa, ¿no? Entonces, al final, bueno, es que lo hizo muy bien y se merecía que estar donde está. Qué bien, qué alegría. Pues a todos ellos, un abrazo desde aquí, desde la tele municipal, darle enhorabuena por haber conseguido ese trabajo. A los que no lo han conseguido todavía, que no desfallezcan. Hay que seguir intentándolo, hay que seguir ahí, al pie del cañón, formándose y bueno, apuntándose a estas prácticas para intentar conseguir ese puesto de trabajo que andáis buscando. Enhorabuena. Pues María Jesús Delgado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a